de lo que estoy proyectando, por favor, me lo dicen por micrófono, porque a veces no estoy pendiente del chat, entonces cualquier consulta, por favor, por el micrófono. Bueno, la guía que yo les envié, que vamos a comenzar con la neurofisiología del impulso nervioso. Entonces, para poder estudiar el impulso nervioso, tenemos que recordar algunas cosas de biología y vamos a aprender unas cosas ahora en fisiología. Entonces, para comenzar, quiero contarles que el impulso nervioso es una forma que una neurona puede transmitir un estímulo y lo transforma en un impulso nervioso. Ahora, este impulso nervioso se conduce a través de la membrana del axón, que esta membrana del axón es parte de la neurona. Ahora, ustedes saben que la neurona tiene una estructura, que tiene un soma, que tiene un axón, que tiene las dendritas. Entonces, por este axón es donde viaja este impulso nervioso. Ahora, esta es la función principal que tienen las células nerviosas, ¿no es cierto? Que entre ellas tienen que haber una comunicación bastante estrecha para poder llevar a cabo toda la transformación de los estímulos que nosotros sentimos o que recibimos a través de nuestros receptores sensitivos. Y que nuestro encéfalo o nuestra médula espinal, sea el caso, elaboran una respuesta frente a esto y debe enviar una respuesta rápida hacia los efectores. Eso ocurre gracias a que existe un impulso nervioso, ¿ya? Entonces, ellas tienen que llevar ese estímulo y también a la vez dar la respuesta a los órganos efectores. Eso es el impulso nervioso, pero para que ocurra eso, hay que entender o hay que recordar otras cosas más. Entonces, para seguir recordando, el impulso nervioso tenemos que recordar que se organiza en iones, ¿ya? Aquí como aparece el ion sodio, el ion potasio. Y en las cargas eléctricas de una neurona. Acá estamos viendo que dentro de esta neurona hay una carga eléctrica negativa y por fuera hay una carga eléctrica positiva, ¿ya? También tenemos que recordar que esta neurona tiene un potencial de reposo, ya que tiene un potencial de reposo y tiene una diferencia de potencial. Dentro de cuando hablo de diferencia potencial, estoy diciendo nuevamente lo que dije recién, que dentro de las neuronas hay ciertas cargas eléctricas que son diferentes. Y aquí hay carga negativa y acá hay carga positiva, ¿ya? Ahora, fuera de la neurona hay una gran cantidad de sodio, perdón, mientras que en el interior hay una gran cantidad de potasio, ¿ya? Entonces acá hablamos del líquido intracelular y extracelular, son cosas de biología. Ahora, ambos iones, si se dan cuenta, son positivos, y acá estoy hablando que la membrana interiormente es negativa. Pero recuerden que en el interior de toda célula existen las proteínas. Y las proteínas nosotros las vamos a denominar aniones orgánicos, que son grandes macromoléculas que van a presentar, ¿no es cierto?, esta carga eléctrica negativa. Eso provoca que en el interior de la neurona que nosotros tengamos una carga negativa, una carga neta negativa, ya en comparación con el exterior de la neurona que va a tener una carga neta positiva. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos recordando materia? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, gracias. Por favor, chicos, yo quiero que me contesten porque de repente yo no sé si estoy en la clase o como me caí o estoy hablando como en cámara lenta o me quedé pegada, porque eso es súper chistoso, por eso es que, pero como yo no sé, como no estoy viendo sus caras, entonces no sé si estoy en la clase, así que necesito que me avisen. ¿En dónde quedamos? Entonces, lo que yo le estoy hablando, se descubrió a través de microelectrodos. Estos microelectrodos que aparecen aquí, ¿ya? Que se aplicaron a una célula de calamar. Ahora, este calamar tiene neuronas que son visibles al ojo humano. No quiere decir que son grandes neuronas, pero son visibles al ojo humano, ¿ya? Y se comprobó que en el exterior de la célula de esta neurona de calamar había carga positiva y en el interior carga negativa.
Entonces, esa diferencia de potencia o esa diferencia que existe entre las dos partes de interior y exterior de la neurona, también surgió este tipo de información que la membrana estaba en reposo a 70 milivolts, ¿ya? Entonces ahí obtuvimos esa información que esta membrana podía estar en reposo, en estado de reposo, cuando la neurona está a menos 70 milivolts. Entonces, cuando la neurona recibe un estímulo, va a cambiar esta situación y vamos a ir al potencial de acción, ¿ya? Entonces cambia la situación cuando llega el estímulo y en ese momento es cuando se desencadena el impulso nervioso, cuando me llega el estímulo. Antes yo estoy en reposo, se pudo averiguar a través de estos microelectrodos que se trabajó con un axón de una neurona de un calamar que es visible a los humanos, y se pudo ahí descubrir que dentro de esa neurona habían cargas negativas y fuera cargas positivas. Entonces, aquí en esta figura ustedes pueden ver o distinguir que en el interior tenemos iones de potasio, ¿ya? Que son estos verdecitos, y por fuera tenemos estos iones de sodio que se ven azulitos. Pero si también se fijan en la tabla, mira, en la tabla aparece aniones orgánicos, ¿ya? Ahí hay una concentración citoplasmática de 385, ¿no es cierto?, que es muy alta, y que no hay esa misma concentración en el extracelular. Y por eso que decimos, y les explicaba, que por qué en la concentración citoplasmática es negativa, la carga neta es negativa. Entonces, como no hay una concentración de estos aniones en el extracelular y por lo tanto le otorga estos aniones una gran carga negativa en el interior de la célula, podemos decir que mientras el potasio se acumula en el medio intracelular o citoplasma, también tenemos que hablar que, si se dan cuenta, también tenemos una gran concentración de potasio en el medio intracelular. Y en el extracelular tenemos menos concentración, igual que el sodio, hay una mayor concentración en el extracelular, entonces ahí nosotros también podemos ver que los líquidos intracelulares y extracelulares son distintos, ¿ya? Aquí estamos recordando lo que es el impulso nervioso. Aquí estas cosas yo creo que en biología también se pasaron, se habló mucho de la membrana y aquí tenemos que comenzar a aplicar porque en la membrana también hay proteínas, qué sentido tienen estas moléculas de sodio, potasio, cloro, qué importancia tiene la bomba sodio-potasio, y ahora vamos a ver como la neurofisiología que ocurre dentro de esta célula. Algo importante que tenemos que recordar también que en el intercambio de sustancias que se lleva a cabo en la membrana plasmática pueden atravesar a través de los fosfolípidos. Solamente sustancias pequeñas y sin carga eléctrica. Por ejemplo, los gases, eso también lo sabemos. Lo que no puede atravesar a través de estos fosfolípidos, que se debe hacer a través de canales iónicos, como aparece ahí en la figura, o canales proteicos, y esto permite que estos canales va a permitir el ingreso de esas sustancias que no son muy pequeñas, pero que tienen carga. Y también sustancias también que son muy pequeñas, pero que también tienen carga. Esto tiene razón de que esto tiene que ser una composición molecular que tiene la membrana plasmática, ¿no es cierto? Como ustedes ya saben, que los fosfolípidos se unen a una porción que es hidrofílica e hidrofóbica. Por lo tanto, la porción hidrofóbica que se encuentra en el centro de la membrana, aquí en el centro, hidrofóbica, ¿no es cierto? No permite el ingreso de ninguna molécula que sea polar. Por eso deben hacerse a través de estos canales iónicos. Están abiertos para que ingrese el sodio a través de una gradiente de concentración. Es un transporte que es pasivo, que no utiliza energía. Lo mismo pasa con el potasio.
solo sale de la célula a través de estos canales iónicos que son para potasio. Entonces hay canales iónicos específicos para sodio y específicos para potasio, ¿ya? Y esto lo tiene que corregir cuando entra sodio y sale potasio. Después alguien tiene que corregir esto. Tiene que, para volver a llegar al equilibrio, a la homeostasis. ¿Y quién lo corrige? La bomba de sodio-potasio, que utiliza acá también una proteína, pero aquí yo necesito energía. Y es sumamente importante esta bomba sodio-potasio, ¿saben para qué? Para la mantención del reposo de la neurona, ¿ya? Donde recordemos que esta bomba toma 3 iones de sodio y entra 2 iones de potasio, o sea, salen 3 de sodio y entran 2 de potasio para mantener la homeostasis y llegar al equilibrio. Esto permite, esta bombita, permite que se mantenga la polaridad tan importante que la neurona necesita, que ese potencial, o sea, para que esté en reposo a menos 70 milivolts, ¿ya? Y también para que a esos 70 milivolts, para poder detectar un estímulo, es donde la neurona detecta un estímulo, ¿ya? ¿Vamos bien? Ya. Aquí estoy tratando de tener un punteo para no olvidarme de todo lo que tengo que hablar. Ahora, también nosotros vamos a encontrar, mire, con estos canales en estado de reposo que se encuentran cerrados, estos canales que se encuentran cerrados, vamos a encontrar otros canales, ¿ya? Que están cerrados, y estos canales son llamados sensibles a voltajes. Cuando la neurona recibe el estímulo y se encuentra en menos 70 milivolts, la neurona es capaz de tomar ese estímulo, ¿ya? Toma ese estímulo y como aparece acá arriba el estímulo umbral o supraumbral, entonces este estímulo logra que la neurona modifique su permeabilidad, perdón, de menos 70 a menos 55. Y esto lo hace un poco más positivo. Ese es un estímulo suficiente para abrir los canales dependientes o sensibles al voltaje. Aquí estos canales se abren por el cambio de voltaje. En cambio, los otros canales que vimos están abiertos sin necesidad que haya un cambio en los voltajes, ¿ya? Esa es la diferencia que hay. Entonces, se abren estos canales sensibles de voltaje para el sodio y ahora entra por estos canales que están permanentemente abiertos y entra además por los canales que abrieron al recibir un estímulo. O sea, cuando se recibió el estímulo también, entonces vamos a tener 2 canales abiertos. El canal por el estímulo y el canal también por el cambio de voltaje. ¿Ya? Vamos a tener 2 formas de que pueda entrar estos iones a la célula. Entonces, esto en el fondo se hace a través de una sumación. Entonces se suman todos estos iones sodio y que generan un cambio de polaridad en la membrana, en el interior. Se vuelve más positiva que el exterior, alcanzando alrededor de 50 milivolts positivo, ¿ya? Un estímulo, ahora, supraumbral, es aquel que no alcanza para llevar a cabo, para que la neurona no lleve a cabo perdón, subumbral, en la que no alcanza la neurona a tener un estímulo, para que no llega a cambiar de polaridad. Entonces, por lo tanto, no llega a abrir los canales sensibles a voltaje y no hay impulso nervioso, no se genera impulso nervioso. Y ahí comenzamos a hablar de algo que lo escuchamos el semestre pasado, que se denomina la ley del todo nada, donde la neurona, al recibir un estímulo umbral, va a desencadenar el impulso nervioso. Si es mayor el estímulo umbral, se desencadena exactamente el mismo.
porque tenemos la misma cantidad de canales, por lo tanto, si el estímulo es más fuerte, va a dar exactamente lo mismo para la neurona. El mismo impulso nervioso, alcanza el mismo potencial, no hay cambio, es lo mismo, ¿ya? Aunque sea mayor ese estímulo. ¿Se están recordando materia? ¿O no están recordando nada? Sí, profe. Ya, gracias. Entonces, a ver. Mientras que si el estímulo no alcanza para despolarizar, como decíamos, el subumbral, a esta neurona, para intercambiar los polos de esta membrana plasmática, porque estamos cambiando, cuando hablamos de polarizar, cambiamos los polos, ¿no es cierto? De negativo, positivo, negativo, no se desencadena impulso nervioso. Por eso la ley se denomina del todo o nada, ¿ya? Vamos a la siguiente. Ahora, cuando las etapas de este impulso nervioso, aquí vamos a ver cuáles son las etapas de este impulso nervioso, el cual ocurre en muy poco tiempo, en 1 milisegundo, ¿no es cierto? Aquí podemos observar